Vamos a empezar hoy a Dharma Zoom. Okay. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammāṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammāṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammāṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Namo Pho. Continuamos con explicación de verso 172 del Sendero a la Buddhidad. Y vamos ahora al documento. Verso 172, primera parte, trata de la contemplación de la ausencia del yo y lo mío para obtener la realización directa. Okay, y el verso dice: al conocer que no existe yo ni mío, abandónalo todo, ya sea interno o externo. Extingue toda discriminación y se armoniza con la realidad última. Tomando como base la correcta contemplación sobre la ausencia del yo y lo mío, los practicantes Mahayana observan lo interno, cuerpo y mente, y lo externo, el mundo, y saben que todo aparenta ser real, pero no tiene naturaleza propia. Aparentar quiere decir parecer, pero no es. Okay. Contemplar que el yo no tiene naturaleza propia se llama contemplación del suñata del yo. Contemplar que los fenómenos no tienen naturaleza propia se llama contemplación del suñata de los fenómenos. Y la vez pasada ya hemos citado una diferencia sutil, pero importante, es la parte de hábitos residuales en los practicantes que realizan sea suñata del yo en comparación a suñata de los fenómenos. Y los hábitos residuales no causan
digamos, aflicciones que puede afectar a, digamos, a renacimiento, a la existencia, porque no hay apego a la existencia. Pero ¿qué afecta? Afecta la relación del practicante realizado con los demás, especialmente con los que quiere difundir el Dharma. Alguien que tiene hábitos residuales es alguien que se ha concentrado bastante en dominar sus propias aflicciones hasta eliminarlos, pero no prestaron atención a su forma de manifestar en relación a los otros. Es decir, por ejemplo, si tiene una cara así, se dice cara larga, así, tal vez no está con ninguna tristeza o no está con enojo, nada, pero tiene una cara muy seria, tan seria que es así, boca para abajo, pero puede ser que esa persona está ecuánime, pero por ser su personalidad, por su forma de actuar, entonces transmiten eso en apariencia a los otros. Entonces, eso da como pone una distancia entre el que puede difundir el Dharma y los que pueden recibir el Dharma. Por eso, en ese sentido, los practicantes Mahayanas, o sea, que eligieron el camino de Bodhisattva, hasta los hábitos residuales tienen que prestar atención, porque eso definitivamente va a afectar a cómo los seres van a percibir a ese practicante y cómo ellos van a recibir o tener la oportunidad de recibir las enseñanzas del Buda. ¿Okay? Y siguiendo aquí, cuando se fructifica la práctica de la contemplación del suñatá, se da el abandono de las elaboraciones conceptuales sobre todos los fenómenos y deja de surgir el apego del yo y lo mío y a los fenómenos. ¿Okay? Por lo tanto, al extinguirse todo tipo de discriminación, el prajna sin flujo se manifiesta. Ahora, sin flujo, con flujo, es un término, son términos budistas. Sin flujo significa que ya todo llega a la perfección de prajna, que no hay ni un agujerito, nada que puede causar flujo, sin flujo. Y con flujo todavía en el proceso de llegar al prajna sin flujo. ¿Okay? Y ese es el término importante. Prajna sin flujo, prajna con flujo. Por eso se dice, debido al no surgimiento de los fenómenos, el prajna paramita debe surgir. ¿Okay? Al no surgimiento de los fenómenos. En todo sentido, cualquier pensamiento promovido por la codicia, la ira y la ignorancia, todos son surgimientos de los fenómenos. Cualquier pensamiento. Entonces, cuando no surgimiento de los fenómenos ocurre, el prajna paramita debe surgir. Es decir, de acuerdo con prajna y, y su perfección, todo eso surge. Es decir, no coexisten, sino que cuando hay una ausencia de uno, de aflicciones, de fenómenos y todo eso, surge prajna paramita. Okay. Y esta parte es mucho más explicado en versos que siguen, porque puede ser mal entendido también. Okay.
También se dice, al acabar con todas las expresiones verbales, también cesan las actividades mentales. Nada surge ni cesa. Todos los fenómenos son como el nirvana. ¿Okay? Entonces, aquí está hablando de qué es ese estado cuando uno llega a la fructificación, al fin de esa contemplación del suñata. ¿Okay? Al surgir la realización directa del prajna, el practicante se armoniza con y penetra en la realidad verdadera. Y ese es un término muy importante, realidad verdadera de todos los fenómenos. Es decir, realidad tal como es. No más, no menos, tal como es. Se la llama naturaleza del suña, tiene diferentes nombres. Naturaleza de los fenómenos, dharmata, reino del dharma, dharmadhatu, verdadera talidad, Buddha tatata, y esos son nombres que en diferentes situaciones se le aplica para como explicar realidad verdadera. Y eso es lo que estamos tratando de entender, practicar y realizar. Todas estas denominaciones son expresiones verbales que fueron establecidas convencionalmente. ¿Okay? De hecho, la realización directa del prajna es el correcto dharma que trasciende toda discriminación y visión errónea, tiempo y espacio, cualidad y cantidad, y así se realiza la verdad última. Vamos a contemplar lo interno y lo externo para llegar a la realización directa del prajna. Ok. Y tal vez eso es lo que quiero explicar a parte B primero y después podemos ir en una forma más abierta de hablar. Entonces, ¿cuál es las manifestaciones diferentes de alguien realizado? ¿Qué significa? ¿Cómo se relacionan con el externo? ¿Y cómo son internamente? Podemos hablar del proceso, llegando allá, a ese estado, y también lo realizado. Pero probablemente para mí no va a ser muy fácil de hablar lo realizado porque no lo he realizado. No sé si ese sal es tan salado, qué salado, es dulce, pero el proceso sí le puedo indicar cierta dirección de entender cómo un practicante que está aproximando a ese nivel, cómo se manifiesta. Vamos a parte B. Y habla de las semejanzas y diferencias entre dos vehículos y Mahayana. Okay. ¿Cuáles son las semejanzas entre dos vehículos? Sravakas y Pratyeka Budas y Mahayana, Budas y Bodhisattvas. Okay. Aquí quiero explicarles ciertos términos muy importantes. Cuando se dice en textos dos vehículos, se están refiriendo a Sravakas y Pratyeka Budas. Okay. Sravakas son aquellos que escucharon al Dharma o escucharon al Buda decir el Dharma y buscan como objetivo la liberación a lo más pronto posible. Pratyeka Budas son aquellos que no nacieron en tiempo de Buda, entonces, y tampoco cuando estaban o cuando
renacieron al mundo, tampoco hay Dharma o Sangha. Entonces, son como aquellos, se llaman practicantes solitarios, que a través de su propia observación, investigación y el proceso y de vidas de práctica pudieron realizar ese estado de Pratyeka Buddha, que es la liberación también. La única diferencia entre esos dos, Sravaka y Pratyeka Buddha, es que Sravaka leyeron o escucharon o tuvieron contacto con el Buda, y mientras Pratyeka Budas, no. Ellos pudieron realizar por sí mismos, solitariamente. Entonces, cuando se dice dos vehículos como un término, se refiere a estos dos. Ahora, cuando se dice tres vehículos, se está refiriendo a Sravaka, Pratyeka Budas y más Bodhisattva. ¿Okay? Y cuando se dice cinco vehículos, entonces está Sravaka, Pratyeka Buddha, Bodhisattva, y se adiciona dos más, humano y celestial. ¿Ok? Y esto está hablando de vehículo. Vehículo significa el camino, la forma, el medio de transporte a un objetivo de liberación o de budidad. ¿Ok? Entonces, 2, 3, 5. Y cuando se habla del vehículo único, entonces se está hablando, refiriendo al vehículo de Buda, solo este. ¿Ya? Okay. Entonces, eso es una explicación para que le van a servir cuando siguen estudiando el Buda Dharma. Okay. Ahí dice, ambos grupos se despiertan a la verdadera realidad o realidad verdadera. Estoy inclinando más hacia realidad verdadera, poniendo el adjetivo atrás. Y realizan la naturaleza no discriminatoria de los fenómenos. Según el capítulo sobre las 10 tierras o 10 etapas del Avatamsaka Sutra, ambos grupos realizan en común la naturaleza de la no discriminación. El tratado sobre Prajnaparamita también dice, la sabiduría de dos vehículos que erradica las contaminaciones es idéntica a la realización del no surgimiento de los fenómenos de los bodhisattvas. ¿Okay? Es decir, esa parte en cuanto a la liberación, en cuanto a cortar las aflicciones, tienen en común. Es decir, la parte de sabiduría. ¿Okay? Eso es la semejanza. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? ¿Okay? Y tal vez aquí, en realidad, sería la semejanza entre los dos y las diferencias. Aquí solo se cita una semejanza. ¿Okay? ¿Cuáles son las diferencias entre dos vehículos y Mahayana? Okay. Uno, con respecto a voto y práctica. Okay. Y cuando dice voto y práctica, está refiriendo a el aspecto de generar la mente. ¿Cuál es el objetivo, el voto que uno toma, donde uno quiere llegar? Okay. Los budas y bodhisattvas suscitan la mente de bodhi. Mente de bodhi es mente de despertar. Mente de despertar ¿a qué? A la budidad y la gran compasión. Transfieren sus méritos para beneficiar a otros y liberan vastamente a los seres sintientes mediante el poder de sus votos. Así pues, Mahayana y dos vehículos se diferencian en términos de voto y práctica, pero no en términos de sabiduría. Ahora bien, 2. Con respecto a eliminar contaminaciones y hábitos residuales, que al comienzo
yo creí que ya lo tenía explicado, pero parece que no. Entonces lo voy a explicar de nuevo y lo voy a leer. Aunque se afirme que ambos grupos realizan la misma naturaleza no discriminatoria de los fenómenos, hay ciertas diferencias. Contaminaciones, no hay diferencia, son eliminadas completamente, pero hábitos residuales sí. Hace bastante diferencia en cuanto a relación con los seres sintientes. Okay. Y quiero darles más ejemplos. Ahora voy a parar el share, compartir. Okay. Entonces, ¿cómo se comporta alguien realizado en suñata del yo? Okay. Es una persona que no va a tener ningún surgimiento ni de codicia, ni de ira, ni de la ignorancia, que es el apego al yo y lo mío. Eso es definitivamente. Pero si alguien no solo que ha realizado suñata del yo y también de los fenómenos, entonces, ¿qué sucedería? Su forma de ser va a estar atento no solo de su contemplación de su propio cuerpo, sino de cuerpo de los otros. Es decir, nota la reacción de los seres a su forma de ser. Entonces se adapta a diferentes personas según su necesidad. ¿Okay? Es decir, si muestran, por ejemplo, una cara más seria para una situación que le conviene a la otra persona recibir el Dharma mejor, entonces así será. Pero si necesita ser más simpático para ser recibido por los otros, entonces haría eso en la manera justa, como equilibrada, no exagerada. ¿Okay? Pero todo el tiempo la mente se mantiene en ese equilibrio. ¿Okay? Entonces le doy ejemplos. Ya les he contado, ¿no?, sobre el ejemplo de el Buda. En Sutra del Diamante se dirigía más a Subhuti. ¿Okay? Hablaba, instruía a Subhuti. Y les expliqué el por qué, aunque Shariputra era un discípulo como número 1 en Suñata, ¿okay?, pero el Buda eligió Subhuti como su sujeto para enseñar, porque Subhuti, a través de Subhuti se podía llegar a más gente. Ahora, el por qué está explicado en Tazhi Tuluen, en ese tratado de Prajnaparamita. Dice que debido a que Subhuti, él realizó samadhi de no conflicto. ¿Okay? Es decir, él no genera conflicto con otro y sabe cómo suavizar la situación. Pero Shariputra es diferente. Shariputra, aunque realizado en Suñata, lo que sucede es que tiene cierta cosa como él escucha, ve algo que no está de acuerdo y entonces él pierde interés y se va. Él no se dedica ese tiempo y todo eso necesario como para acoger al otro. Mientras Subhuti sí. Subhuti sabe cómo los medios hábiles para ir enseñando al otro para aproximar o acercarse al Dharma que él quiere transmitir. ¿Okay? Eso es la gran diferencia entre ese samadhi de no conflicto y solamente realizado en Suñata. ¿Okay? Y entonces, un realizado en Suñata de los fenómenos, en relación, y vamos a dividirlo en diferentes categorías, ¿okay? En relación al ambiente. Primero, ya no está pegado ni al yo ni lo mío, entonces, ¿cómo entiende las posesiones? Entiende las posesiones como uno es nada más un guardián. Uno hace uso de las cosas de este mundo, las posesiones del mundo, de la riqueza de este mundo. Uno no se apega
no se apega a eso. ¿Ok? Entonces, eso ya es suñata del yo. Pero un paso más, si es de los fenómenos, ve esos recursos que pueden ser útiles a los seres, entonces es muy proactivo en utilizar recursos, ayudar a los seres. Los los practicantes sravakas no son de ninguna manera mezquinos. ¿Okay? Nada relacionado con mezquinez, pero tampoco son muy proactivos en querer ofrecer recursos, y que estamos hablando de cosas materiales. ¿Okay? Y o en cierto modo cumplen su parte de difundir el Dharma, pero más allá de sentar y escuchar al otro, a veces al principio tirarte basuras emocionales, no. Ellos ven el reloj y dicen, bueno, pasó el tiempo, ya me voy, y se van. No te va a escuchar y, sí, simpatizo contigo. No, eso no es una cosa, no es algo Sravaka, y en cierto modo, en precepto de Sravaka es como no está alineado. ¿Ok? Ahora quiero ver las caras. Muéstrense, por favor. No me muestren un nombre, porque quiero asegurar que me entienden. ¿Ok? Yo no estoy refiriendo a mascotas. Mascotas pueden desaparecer de la pantalla. Pero estoy hablando de los humanos, ¿ok? Que entienden lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, comida, ¿ok? A un practicante sravaka. Y no estoy hablando de monje, ¿eh? Estoy incluyendo monje, laico, practicante sravaka. Está comiendo con atención plena. Y hay otra persona ahí, un poco fuera de su visión, está mirándole ahí, está sintiendo hambre y le está mirando. Pero este no va a ver esto, este va a seguir comiendo tranquilamente, atento a esa práctica. ¿Qué haría un practicante bodhisattva? Alguien que entiende suñatá de los fenómenos. Está atento de su comida, pero está atento también de su ambiente y nota que alguien está con hambre. Entonces, si tiene algo para ofrecer, le ofrecería, y si no tiene algo para ofrecer y es dentro de su plato, le va a ofrecer esta cosa a esa persona. ¿Ya? Es como va a tomar un paso más o muchos pasos más para ayudar y aliviar sufrimiento, sea físico, emocional, algo de los seres. ¿Ok? Ahora, puede ser exagerado también. El practicante bodhisattva tiene comida y tiene para ofrecer, pero el otro ya está lleno, pero sigue diciéndole, coma más, esto es rico, coma más, por favor. Y el otro, no, estoy tratando de adelgazar, ya, emagrecer, eso en portugués. Y déjalo, no corte esa parte. Así la gente aprende en portugués también. Quiero adelgazar, pero es el practicante bodhisattva semi, dice, no, coma, esto es bueno, esto otro. Y el otro está así, está casi por vomitar, y esa persona no sabe parar. Sigue insistiendo. ¿Y causa aflicción en el otro o no? Muchas aflicciones. Ay. Entonces, buena intención, pero mal resultado. ¿Ok? Cosas materiales, comida, ropa. ¿No? Hace tanto calor y este tiene frío y le da, pues, es decir, no se da, si no se da cuenta de lo que necesita, le da algo y insiste que tiene que tener. Pero alguien realizado de suñatá de los fenómenos
entiende la necesidad de los seres, de acuerdo con cada uno. Porque aún en este clima hay personas que tienen frío y hay personas que tienen calor. Pero no hay que darle frazada a todos que tienen, a todos los que ven. Hay que ofrecerle lo que necesitan. ¿Okay? Vivencia, a transporte, a todo tipo de cosas, es decir, materiales, recursos. Practicantes bodhisattva están atentos a poder ayudar a los seres. ¿Okay? Ahora, asimismo, ¿okay? ¿Qué significa entender la ausencia de la naturaleza propia? Uno tuvo una infancia traumática, tuvo algo, una adolescencia traumática, tuvo unas experiencias eufóricas, wow, buenísimo, y se apega a esas cosas. Reminisce, melancolía, ay, cómo estaba tan feliz en esa época, en esa edad, o, ay, cómo sufrí yo, ay, y por eso yo soy roto, yo estoy quebrado, roto, porque yo sufrí eso, y entonces, porque existe una naturaleza propia al yo, entonces mis experiencias tienen naturaleza propia, entonces eran reales, son reales y serán reales en el futuro. Es una experiencia que ya marcó mi vida, mi yo concreto, real, intrínseco, independiente. No necesita condiciones. Aunque algo surgió y se fue, todavía existe en mi conciencia y lo tomo como real en vez de ilusorio. Y sé que esto va a ir mucho en contra de lo que los psicoterapistas, de la psicología dice, pero les digo, estamos tratando de llegar a no sufrimiento, no es causar más sufrimiento. Entonces, la ausencia, entender, realizar la ausencia de la naturaleza propia es el camino hacia no sufrimiento. ¿Ok? Entonces, ahí está la parte de sí mismo, mis experiencias, sean buenas o malas. O hay personas que dicen, neutras, tuvieron una vida más o menos. Entonces, yo no hice nada, no cumplí nada, no tuve éxito en nada. Yo solo sobreviví, yo comí, yo dormí, pero no recuerdo nada. Tuve una vida de vago, vagando esa vida, ese corriente de la vida. No, eso sería apegar a naturaleza propia de las experiencias y de las emociones que uno ha vivido, creyendo que la memoria de uno es real y es recuerda exactamente el sufrimiento que uno ha pasado y todas esas cosas son reales. No, nada real, todo ilusorio. Es Matrix de la mente. Matrix de la mente, otro nombre budista sería elaboraciones conceptuales. Nuestra conciencia elabora conceptos y lo mantiene y forma un sistema, patrones y lo lleva a cabo vida tras vida y en diferentes reinos, dependiendo de su karma y consecuencia. Y sigue actuando así hasta que se da cuenta y hasta que escucha al Dharma del Buda que dice, no yo, no surgimiento, no, acá, ausencia de naturaleza propia de los fenómenos. Y ahí empieza a hacer un clic. ¡Ay, qué tontería, qué ignorancia de pensar que todo eso es concreto! No puedo agarrar nada, insisto que puedo. ¿Ya? Y está en mi mente, pero entonces la cuestión es, ¿por qué está todavía en mi mente cuando es ilusorio? Porque la mente subconscientemente se apega a esas cosas.
No lo hace conscientemente. Conscientemente le dice, no tiene naturaleza propia, pero se enoja y se deja llevar por las elaboraciones conceptuales. Entonces, por eso la práctica de concentración es tan importante. La mente tiene que tener fuerza para poder dominar los pensamientos y decidir qué quiero, qué no quiero. Y ahora, si es sí mismo, es un trabajo grande. Imagine relaciones con los otros. Yo no tengo ira si yo siempre estoy con personas pacíficas. Yo no tendré codicia si nadie me ofrece cigarrillo, no me ofrece caramelo, no me ofrece chocolate, no me ofrece ningún vicio, marihuana, ayahuasca. Si nadie me ofrece, yo no voy a tener problema con estas cosas. ¿Qué cosa estás hablando? Como los, no sé, esto es Paraguay, yo lo aprendí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ya? No. Uno es la causa principal. Todos los otros son condiciones. Lo externo son condiciones, no son causas principales. La causa principal es uno mismo. Uno reacciona debido a la causa principal. Es el origen del sufrimiento, el apego al yo, la ignorancia, y uno echa culpa a todas las condiciones. Ahora, las condiciones surgen ¿por qué? Porque uno se coloca en lugar equivocado. Uno nace en una situación que no quiere y no favorece a su práctica, pero es ¿por qué? Por las causas y condiciones plantadas en vidas pasadas. Es decir, tus padres te corresponden, tus hijos te corresponden, tus amigos te corresponden, todo te corresponden hasta que te das cuenta que empieza a elegir qué es correcto, qué es incorrecto, qué tipo de influencias quiero, qué tipo de influencias no quiero. Y no quiero no significa que tengo que odiarlo. Acepto esas condiciones, pero ya no quiero tener tanta cercanía porque hace mal y no me conviene en mi camino, porque en mi camino quiero encontrar más y más Kalyana Mitras, buenos amigos, buenos consejeros. Yo no quiero estar pendiente y afectado y atentado por los amigos malos, influencias malas. ¿Okay? Y entonces uno ve como familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas neutras. Uno tiene una forma de actuar. Y en cuanto a la eliminación de ¿cómo se llama? Aflicciones, uno no va a generar codicia o ira o ignorancia en el proceso de la interactuación con los otros. Ahora, además, si es suñatá de los fenómenos realizado, uno va a tener ese medio hábil de entender y percibir lo que el otro está pasando. Entonces uno puede darle lo que le va a ayudar a salir de su vicio, le va a corregir debidamente, le va a hablar, se va a quedar callado cuando no debe hablar, para no generar reacciones equivocadas. Entonces uno sabe cómo actuar debido a causas y condiciones que lleva hacia el bienestar de los seres. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, si uno está realizado en el aspecto del yo mío, ¿estará eligiendo un equipo de fútbol contra el otro? No, lo mismo. Boca, River, Olimpia, yo no sé ninguno de los nombres, Cerro Corá, es en Paraguay, no sabe, no va a pertenecer a un grupo o al otro.
Sí, puede apreciar un partido y si le da ganas de ver una pelota, ir un lado al otro así, y bueno, está bien, pero no se enoja en ese proceso, no se excita, no lo ve y digo, ah, qué bueno, wow, cómo este puede así, ¿cómo se llama? ¿Qué habilidades tiene? Pero tanto para el gol de este lado, el otro lado le da lo mismo. Por lo menos esto es, así debe ser. Y países argentinos, brasileños, paraguayos, todos yo, leiros, todo eso, ¿qué son? Si esta vida yo nací en Taiwán, taiwanés, y después fui a Paraguay, paraguayo, y después a Canadá, canadiense, y después Estados Unidos, estadounidense, y después uno se pierde y se da cuenta, ay, ¿qué soy? No estoy seguro ahora. Pero lo que uno hace es que si estoy aquí en Brasil, soy brasilero. Tengo que pensar en bienestar de los brasileños, ¿ok? Sin causar daño a los argentinos. Como esto de incentivar muchos pensamientos con esto, no se hace. Es una forma equivocada de hacer un chiste. Hay que usar una copa así que es más neutra. Saluda a todos, eso es té. Bueno, ahí termina mi explicación, más o menos, porque hay muchos ejemplos para dar. Puedo elaborar más sobre manifestaciones de cómo es el suñatá de yo en comparación a suñatá de los fenómenos. Por ejemplo, el que practica o el que ha realizado suñatá de yo, si es un jefe, y va a ser muy difícil, porque cuando tiene que despedir a alguien no quiere decir nada. Ya no quiere hacer eso, quiere separarse de la situación. Pero cuando es suñatá de los fenómenos, sí, lo va a decir con una mente ecuánime, pero como que ya no puede continuar una relación laboral, entonces lo va a hacer, pero lo va a hacer con todas las consideraciones necesarias, ¿okay? Pero sin expectativa. ¿Okay? Porque todos saben, cualquier relación laboral, cuando tiene que terminar, usualmente no terminan bien. Ni el que despide ni el despedido se sienten muy alegres. ¿Okay? Entonces, eso es también una indicación, porque muchas veces, si digamos, comparamos la realización del suñatá del yo en relación a suñatá de los fenómenos, la gran diferencia está que suñatá de los fenómenos implica que uno tiene que poder hasta lidiar con las cosas externas del mundo para poder causar la mayor beneficio o surgir o crear, producir mayor beneficio a los seres. Y eso implica que hay que ¿cómo se dice?, levantar manga y hay que estar con los seres. Hay que relacionar. Cuando nosotros reducimos nuestro contacto con los seres, es lo más fácil. Si uno tiene suficientes recursos acumulados, materiales, es muy fácil vivir una vida con mínimo interactuación con la gente. ¿Es cierto o no? Uno marca una línea enfrente y dice, hasta ahí aguanto. Después de eso no aguanto. Y ya está. Entonces, tanto con personas cercanas, así, pero esa línea no implica que uno está proactivo en ayudar, porque es nada más una línea en que yo no voy a frustrarme, no quiero ser frustrado o afectado en ese proceso. Ahora, suñatá de los fenómenos significa observar a los seres de acuerdo individualmente con lo que necesitan o de acuerdo con los grupos, grande o pequeño,
depende, pero siempre la mayoría, tomando la mayoría como lo más importante, porque siempre hay que elegir, ¿ok? Entre mayoría y minoría, beneficiar mayoría y minoría. Y en este mundo que no es nada blanco y negro, es mucho gris, ya sabemos, si tratamos de los seres, hay que ir por el interés y bienestar de la mayoría. ¿Y eso implica qué? Eso implica quedar mal con la minoría. Y hay que aceptar eso. Esos son daños colaterales, que uno puede reducir daño, pero no puede evitar. Entonces, el concepto del bodhisattva requiere no solo compasión, pero mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Estar firme, pero atento de los cambios alrededor de la gente, de la necesidad de los otros. ¿Ya? Y sin frustrarse y retroceder. ¿Cuántas veces uno dice, yo quiero ser bodhisattva? Y después llega a un punto, está mal de salud, tiene perdido recursos y el otro no le agradece y ya uno empieza a pensar, yo no debería haber hecho esto. Yo soy demasiado compasivo con la gente. Y entonces empieza a cuestionar. Y entonces uno, en vez del voto mente de Bodhi, entonces, y ya ahí a veces la pastilla azul no es tan mal. Y adelantando a ustedes, Matrix tiene un nuevo, y es Matrix Resurrección, en que hay una, y justamente lo que yo estoy hablando, pastilla roja, pastilla azul, y de repente Neo está con pastilla azul. Cada día, pastilla azul, para no enfrentar la situación de que ha tomado pastilla roja. ¿Cómo relevante a nuestras vidas? Pero eso era algo interesante de explorar, porque supuestamente muchos, los que conocen la teoría de la ausencia de la naturaleza propia, hemos tomado pastilla roja. Entonces, pero parece azul, más que roja todo el tiempo. Ese cuerpo cuando se siente cansado, pastilla azul. La permanencia ahí empieza. Pero yo no era así. Entonces uno siempre está así, paso adelante y después paso atrás y sigue retrocediendo, ¿ya? Hasta que uno escucha a Dharma Zoom y ¡ay! Pastilla roja, eso es lo que quiero. Se recuerda. ¿Ok? Muy bien, que estén bien y recuérdense, el mantra supremo es la ausencia de la naturaleza propia. La ausencia de la naturaleza propia. La ausencia de la naturaleza propia. Soy yo condicionado. Yo no soy un yo concreto que no cambia. Yo sigo mutando, cambiando, mejorando o empeorando, pero ese yo no es nada concreto. Este yo no es intrínseco. Este yo no es autónomo. Está todo interrelacionado con todo entorno y también este yo tiene que seguir tomando pastilla roja para seguir eliminando las elaboraciones conceptuales y en vez de ser una batería que funciona de día a día y con la certeza de la muerte y sin nada aprendido. Qué tristeza. Utilizando energía día a día y sin haber aprendido nada de nada. Y siendo siempre los patrones
antiguos y que causan mucho sufrimiento. Basta de sufrir, por favor. Basta de sufrir. ¿Ok? ¿Me escucharon? Basta de sufrir. Repiten ese mantra conmigo. Basta de sufrir. Basta de sufrir. Basta de sufrir. Entonces, abren su audio y digan basta de sufrir y paren de sufrir. Y nos despedimos. Basta de sufrir. Estamos fósicos. No. Gracias, maestro.